para traer ese mensaje de nuestro Señor. Adelante, hermano César González. Gracias, hermano ministro Marcos Victoria, hermano, gusto, hermano, por saludar. Amada iglesia, nuestro Dios, paz a vosotros, hermanos, disfrutando, hermanos, de esta hermosa. Agradecido, hermanos, con el Padre Celestial, porque nos permite, hermanos, poder estar en esta hermosa tarde disfrutando de la palabra de nuestro Dios, poder, hermanos, ser parte de este culto. Y agradezco, hermano Marcos Victoria, por esta invitación que me ha hecho de poder estar con ustedes y poder compartir un poco acerca de la palabra del Señor. Y hablando precisamente de lo que hermano comentaba hace unos momentos, el hecho, hermanos, de que estamos muy contentos, muy alegres, porque estamos a unos cuantos días de poder celebrar las cabañas y esto nos da, hermanos, en nuestro corazón motivo de muchísima alegría, nos emociona, hermanos, nos anima el saber que podemos ser parte de esta hermosa fiesta y disfrutar de todo lo que Dios nos concede. Y nos damos cuenta, hermanos, que a pesar de que quizá los tiempos, hermanos, para el mundo, hermanos, son complicados, para la iglesia de Dios, mis amados hermanos, seguimos con la confianza y con la esperanza, hermanos, de que nuestro Dios es con nosotros. Y esta fiesta nos habrá de recordar precisamente que Dios, hermanos, aún en medio de la adversidad, sigue bendiciendo, hermanos, a su amada iglesia. Y quiero compartir, hermanos, con ustedes, hermanos, un tema que lleva por título Hagamos eco. Y creo, hermanos, quizá ya más o menos nos damos una idea de lo que vamos a hablar en esta hermosa noche. Y quiero iniciarnos con ustedes compartiendo una anécdota, hermanos, que vamos a partir, hermanos, de esta anécdota para poder comprender lo que Dios nos quiere compartir a cada uno de nosotros. Dice así, hermanos, bella anécdota más para todos ustedes. Un hijo y su padre estaban caminando en las montañas. De repente, el hijo se lastima y grita, ¡ah! Para su sorpresa, una voz que repite en algún lugar de la montaña repite exactamente el mismo grito. Con curiosidad, el niño grita, ¿quién está ahí? Recibe una respuesta, ¿quién está ahí? Enojado con la respuesta, el niño grita, ¡cobarde! Y recibe de respuesta, ¡cobarde! El niño mira a su padre y le pregunta, ¿qué sucede? El padre sonríe y le dice, hijo mío, presta atención. Y entonces el padre grita y dice, te admiro. Y la voz le responde, te admiro. De nuevo el hombre grita, eres un campeón. Y la voz le responde, eres un campeón. El niño estaba asombrado, pero no entendía lo que estaba pasando. Luego el padre le explica, la gente lo llama eco, pero en realidad es la vida. Mis amados hermanos, en esta, hermanos, hermosa anécdota, hermanos, respecto al eco, hermanos, lo que nos trata de dar, hermanos, esa enseñanza a nosotros, es que muchas veces nosotros como personas, incluso el ser humano en general, nos quejamos de la gente, hermanos, que nos rodea, nos quejamos del ambiente en el que vivimos, que quizá, hermanos, las cosas no son como nosotros quisiéramos, nos quejamos, hermanos, de que no hay amor, de que no hay hermandad, de que no hay misericordia, de que no hay alegría, hermanos, de que no hay unión, de que no hay muchísimas cosas, mis amados hermanos, y terminamos siempre pensando que nos gustaría que el mundo cambiara, nos gustaría que las personas cambiaran, que nuestro entorno fuera mejor, que nuestro entorno fuera diferente, hermanos, de alguna manera. Y hermanos, y no nos estamos dando cuenta, como dice hermanos esta bella anécdota, que al final del día, hermanos, lo que nosotros ocurre a nuestro alrededor o cómo vemos las cosas, depende, hermanos, totalmente de nuestra propia actitud. Tenemos, hermanos, que entender que lo que nosotros hagamos va a repercutir, hermanos, no solamente, hermanos, en las personas que nos rodean, sino, hermanos, en el ambiente en que siempre vivimos. Yo he escuchado de muchos hermanos que dicen, ojalá que la iglesia donde yo estoy fuera una iglesia de mayor fe, fuera una iglesia de más alegría, fuera una iglesia bondadosa, fuera una iglesia aquí y acá y lo otro. Ojalá que la iglesia cambiara para que yo sentirme mejor, para yo poder estar bien, para que sea agradable mi instancia en este lugar. Cuando, hermanos, siempre estamos esperando que los cambios, hermanos, vengan de afuera hacia adentro y no nos hemos dado cuenta que la palabra de nuestro Dios nos enseña que, hermanos, es todo lo contrario, que si nosotros, hermanos, queremos que las cosas cambien, nosotros tenemos que ser el punto, hermanos, el punto de avanzada, el punto de, no sé, hermanos, cómo llamarlo, hermanos, de partida, hermanos, para que los cambios sucedan. Debemos, hermanos, de dejar que esperar que las situaciones y todo lo que los rodea, hermanos, sea distinto. Y lo que el Señor nos va a enseñar a través de su palabra es que nosotros, mis amados hermanos, tenemos que ser los primeros en lograr, hermanos, ese cambio. Si nos dimos cuenta, hermanos, en esta bella anécdota, si nosotros, hermanos, tenemos una actitud, hermanos, mala, indudablemente, hermanos, que todo lo que nos rodea, hermanos, que todo lo que está a nuestro alrededor va a ser malo.
Te pongo un ejemplo. De repente, hermanos, hay personas que creen en los signos zodiacales, en todas estas predestinaciones, y de repente la persona que cree en esto se levanta, prende el radio y escucha una voz que dice, Sagitario, el día de hoy todo te saldrá mal. No importa lo que tú realices, todo saldrá. Así que la recomendación es que no salgas de casa. Y la gente, hermanos, que se llena en su mente de esto, lo que va a ocurrir, mis amados hermanos, es que se va a mentalizar en que todo le va a salir mal. Y hasta el más insignificante, hermanos, y pequeño detalle, que hermanos, que no vaya conforme a él lo desea, todo lo va a relacionar. Y va a acabar, hermano, va a estar todo el día enfadado y enojado y diciendo no debía haber salido, porque ya me lo habían dicho que todo iba a estar mal, que todo iba a salirme pésimo, y concluirá, hermanos, el día diciendo que tenía razón y que mejor no hubiese salido de casa. Y decimos, mis amados hermanos, que es cuestión de mentalidad, que es cuestión, hermanos, de actitud. Nos pasa lo opuesto, se levanta la persona y escucha una voz que dice, Sagitario, hoy es tu día de suerte, hoy todo te saldrá absolutamente bien. ¿Y qué pasa, hermanos, con las personas? Igual se mentalizan, no piensan, no toman en cuenta, hermanos, las cosas que salen mal, sino que, hermanos, solamente toman las cosas que salen conforme a él lo desea, y, hermanos, dice, bueno, este es mi día, este es fabuloso, resalta las cosas positivas, y, hermanos, y te pasa todo el día de buenas, todo el día genial, y, hermanos, si concluye el día diciendo, qué bueno que salí de casa. Pero todo tiene que ver, mis amados hermanos, con nuestra mentalidad y con nuestra actitud, hermanos. Lo que nos rodea refleja realmente, hermanos, lo que nosotros tenemos, hermanos, por dentro. Lo dice en Gálatas capítulo número 6, Gálatas 6, versículo número 7, quiero compartir con ustedes, dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Y la escritura, hermano, nos está marcando algo muy interesante porque el Señor nos está mencionando que, hermanos, lo que nosotros cosechamos es resultado, hermanos, de lo que nosotros mismos hicimos. Es consecuencia, es, hermanos, es causa y efecto. Yo realizo una acción y, hermanos, y como consecuencia, hermanos, de la acción que yo realice, hermanos, vendrá la consecuencia. Si mi acción es positiva, hermanos, la consecuencia será positiva. Si mi acción, hermanos, negativa, la consecuencia, hermanos, de igual manera, hermanos, será, hermanos, negativa o positiva, dependiendo de lo que nosotros hagamos. Y es lo que dice aquí, hermanos, el Señor, que si yo, hermanos, actúo mal, me va a ir mal. Que si yo actúo, hermanos, bien, indudablemente, hermanos, que me va a ir bien. O no importa lo que pase, hermanos, siempre lo veré de una, hermanos, mejor manera. Y yo me acuerdo, hermanos, cuando era joven en aquellos tiempos, hermanos, cuando nos enseñaban todos aquellos dichos o aquellos refranes, hermanos, del común popular, y nos decían, por ejemplo, que con niños anda, amanece, con niños se acuesta, amanece mojado, o el con lobos anda, a aullar se enseña. Y este refrán popular, hermanos, nos trataba de decir que si nosotros, hermanos, nos juntamos con cierto tipo de personas, hermanos, y si es una influencia negativa, pues terminaríamos, mis amados hermanos, siendo o adoptando las costumbres de dichas personas. Y entonces nos advierte que si no queremos recibir esas consecuencias, pues que mejor nos abstengamos, hermanos, de acercarnos con personas de este tipo. Pero creo que la escritura, hermanos, va mucho más allá de este pensamiento. Porque imagínate que no nos juntáramos con las personas de carácter negativo, con los que son enojones, yo me cayó la pedrada, hermanos, con los que son rencorosos, con los que les gusta murmurar, con los que les gusta chismear, y si no nos juntáramos, mis amados hermanos, con nadie que hace algo, hermanos, que no es lo correcto, pues terminaríamos juntándonos con nadie, literalmente no nos juntaríamos, hermanos, con nadie, porque a todos les encontraríamos, hermanos, un pero, porque a todos les encontraríamos, hermanos, algo, hermanos, que no están haciendo bien. Y si nos damos cuenta en la escritura jamás nos prohíbe, es más, no nos dice que no nos juntemos con ellos. Tan claro es así, mis amados hermanos, porque a veces nos queremos aislar tanto de las personas y no entendemos que lo que nos dice la escritura es que no compartamos sus costumbres, que no compartamos sus caminos, pero de qué manera, hermanos, nosotros vamos a hablar de la palabra de Dios, de qué manera, hermanos, vamos a evangelizarlos, hermanos, si no tenemos contacto, hermanos, con ellos, que son quizá, hermanos, dos cosas distintas. Y entonces, hermanos, entendemos que nosotros como hijos de Dios sí tenemos que relacionarnos con las demás personas, no siguiendo sus costumbres, recalco esta parte, pero sí, mis hermanos, tener contacto con ellos, relacionarnos con cada uno de ellos, para que, hermanos, de esta manera podemos llevar una palabra a nuestro Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los dichos que te mencioné al principio y lo que la palabra de nuestro Dios quiere enseñar? En que nosotros, hermanos, tenemos que ser, de alguna manera, una influencia positiva hacia cada uno de ellos.
Es decir, hermanos, que nosotros a través de la palabra de nuestro Dios tenemos que lograr, hermanos, que nuestro ambiente y lo que nos rodean tengan, hermanos, un cambio en sí. Pero ¿cómo va a ser posible, mis amados hermanos, esto? Cuando nuestra conducta, hermanos, sea la apropiada, cuando nuestra conducta, hermanos, sea la correcta. Dice en la carta aquí, los Corintios, capítulo 6, versículo número 8, el apóstol Pablo, hermanos, dice así. Carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 8, dice de la siguiente manera. Ay, hermanos, no sé, mi hermano Mando se acuerda ahorita, hermanos, del texto, hermanos, se me acaba de pasar, donde dice el texto, dice, no erréis que un poco de levadura leuda toda la masa. Otra vez, hermano, nos va a apoyar en esta parte, hermanos, con este versículo, porque ¿qué más quiero citar? Donde, hermanos, el apóstol Pablo nos dice que un poco de levadura leuda, hermanos, toda la masa. Hermanos, porque si nosotros somos personas negativas, somos personas, hermanos, con una mala actitud, indudablemente, mis amados hermanos, que vamos a crear, hermanos, que nuestro ambiente, hermanos, se vuelva algo negativo, hermanos, que vuelva, hermanos, algo malo. Al final de cuentas, hermanos, muchas veces yo recuerdo que hace unos días escuchaba a una hermana que era psicóloga, hermanos, en un evento de la femenil, y ella decía que en muchas ocasiones, cuando vemos en las demás personas defectos, cuando en las demás personas vemos ciertas decisiones que no son correctas, dice, muchas veces lo que realmente estamos haciendo es proyectarnos en la vida de ellas. Hermano Mando, ¿ya lo tiene? Es 5. Muchas gracias, hermano Armando. Muchas gracias. Era por un capítulo. Agradezco a mi hermano Armando por su apoyo. 5, ¿qué, hermano Armando? 5, 6, dice así. Lo voy a leer, hermanos, para que nos quede un poquito más claro. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y decían mis amados hermanos, en ese sentido lo que decía la hermana psicóloga. A veces, mis amados hermanos, vemos en lo demás lo que realmente, hermanos, es nuestra propia naturaleza. Y a veces lo que nos molesta de la persona que está al frente es en realidad, hermanos, nos está molestando lo que nosotros mismos, hermanos, podemos, hermanos, llegar a ser. Y esto, mis amados hermanos, es muy, muy importante que lo podamos entender por lo que dice aquí el texto, que hermano, vamos a tomarnos de este punto de vista. Si yo tengo, hermanos, una mala actitud, automáticamente, hermanos, si yo estoy mal y me enojo, hermanos, y me pongo de malas, etcétera, voy a lograr que el ambiente, hermanos, que me rodea se vuelva, hermanos, un ambiente negativo. Supongamos, hermanos, que yo llego un sábado a la iglesia y la iglesia, hermanos, está muy contenta, hermanos, está muy feliz, está predicando hermano Marcos Victoria, por ejemplo, y de repente, hermanos, yo llego con esa cara de clásico sargento mal pagado, con una mala actitud, no saludo a nadie, hermanos, me pongo enojado, protesto por todo, me enojo de todo, critico todo, murmuro todo, mis amados hermanos. ¿Qué va a pasar con los hermanos que tenían una actitud positiva y que llegaron de buenas? Lamentablemente, hermanos, en muchas ocasiones lo que voy a provocar es no solamente que mi día va a ser malo, sino que el día de más de uno, hermanos, también se convierta, hermanos, en malo. ¿Por qué, hermanos? Porque yo voy a actuar de manera negativa y voy a influir sobre, lamentablemente, sobre el estado de ánimo de muchísimos más. Y, hermanos, ¿dónde lo saca, hermano? Dice Hebreos, capítulo número 12, el apóstol Pablo, hermanos, partiendo de lo que él mismo dice, de que un poco de levadura, tantito, poquito, hermanos, nada puede echar, hermanos, a perder absolutamente todo, dice Hebreos capítulo 12, versículo 15, de la siguiente manera, hermanos. Hebreos 12, 15. Mirando bien, que ninguno se aparte de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando os impida y por ella muchos sean contaminados. Dice el apóstol Pablo que tengamos cuidado, mis amados hermanos, que en nuestro corazón, hermanos, no brote una raíz de amargura. La amargura, hermanos, es algo muy sutil. La amargura, hermanos, es cuando me pasa algo en la vida o me hacen algo, me hacen algo, y hermanos, y yo guardo eso que me hicieron, y hermanos, con un sentimiento de enojo, y eso, mis amados hermanos, me va a llevar a una, hermanos, a una amargura de corazón, a un enojo, hermanos, a un rencor, que hermanos, que va carcomiendo, hermanos, nuestro corazón, y es algo que, hermanos, que se enraiza, que a veces no nos damos cuenta, y de repente, hermanos, conforme empieza a crecer, llega al punto, hermanos, donde brota esa amargura y termina, hermanos, en gritería, termina, hermanos, en murmuración,
porque la persona que murmura, que se enoja rápidamente, que es chismosa, hermanos, que es criticona, que es juzgona, ay, Dios mío, si nos vamos, hermanos, a la raíz de esas malas actitudes, la gente que es envidiosa, y nos vamos, hermanos, a la raíz de qué es lo que está provocando esto, vamos a encontrarnos, hermanos, con una raíz de amargura, porque un día alguien hizo algo y eso lo dañó y eso lo afectó y busca la manera, hermanos, de cómo sacar esto, pero dice el apóstol Pablo que no solamente se daña a él, mis amados hermanos, sino que dice muchos terminan por ser contaminados, porque termina afectando la vida. Y muchas veces, hermanos, de los que los rodean, y principalmente de aquellas personas que los ama, hermanos, pueden incluso arruinar la vida de las personas que son importantes para ellos. Y si hablo de la casa o del esposo, la esposa, los padres, los hijos, los hermanos, hermanos, esa amargura puede afectarlos. Mi amargura, si hablamos de la iglesia, a los hermanos, a los predicadores, a las almas nuevas, mi ambiente de trabajo, mis compañeros de la escuela, porque hermanos, porque esos sentimientos negativos, mis amados hermanos, tienen réplica, hermanos, y perjudican a muchísimos más y terminamos, hermanos, afectando, hermanos, a muchísimas personas. Por eso, y creo, hermanos, que la escritura claramente nos dice en Proverbios capítulo número 15. Por eso si escuchamos, hermanos, la anécdota, hermanos, del eco, y se dieron cuenta, el niño dijo cosas negativas, o sea, el niño sacaba cosas negativas y la respuesta que recibía, hermanos, en automático, era, hermanos, al mismo nivel de lo que él estaba dando. Cuando el papá cambia el chip, cuando el papá cambia el disco y el padre empieza a emitir cosas positivas, el resultado, hermanos, en automático, hermanos, lo que él da, hermanos, lo está recibiendo. Por eso Pablo decía, lo que el hombre es sembrar, eso segará. ¿Qué quieres cosechar, hermano? ¿Qué quieres tener en tu vida? ¿Quieres tener amor? Siembra amor. ¿Quieres tener misericordia? Siembra misericordia. ¿Quieres tener palabras buenas? Siembra palabras buenas. ¿Quieres tener actitudes positivas? Siembra actitud positiva. Eso es lo que la escritura dice. Tú recibes exactamente lo que das. Y por eso, hermanos, nos damos cuenta en estos ejemplos que lamentablemente, hermanos, si lo que hacemos es negativo, el resultado será negativo. Y por ahí alguien decía, hermanos, si quieres tener resultados diferentes, no puedes seguir haciendo las mismas cosas. Si quieres tener resultados diferentes, tienes que empezar a hacer cosas diferentes. Dice Proverbios capítulo número 15, versículo, hermanos, número 1. Dice Proverbios 15, versículo número 1, hermanos, de la siguiente manera. Ya casi llegamos, hermanos. Dice así, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Más claro ejemplo, hermanos, no lo podemos tener. El texto lo dice, que la blanda respuesta quita la ira. Dice por ahí, hermanos, que para un pleito se necesitan al menos dos, ya tres o más, pero al menos dos personas que estén dispuestas a una confrontación. Y el texto dice que la blanda respuesta quita la ira. Es decir, yo puedo recibir un mensaje negativo, yo puedo recibir, hermanos, algo malo del exterior, pero si mi respuesta, hermanos, es opuesto a lo que estoy recibiendo, es decir, si yo recibo una palabra mala, yo respondo con una buena palabra. Si alguien está en furor conmigo, pero mi respuesta no es al nivel del estado de ánimo de él, sino que mi estado de ánimo estoy en la paz de Dios, yo en la bendición de Dios, lo que le regreso a esa persona, dice aquí, es una blanda respuesta, es una sonrisa, es una actitud, hermanos, pasiva. No importa, hermanos, cuánta ira tenga aquella persona, yo puedo lograr, hermanos, que el estado de ánimo, no solamente el mío, no se ve afectado, sino que el de la otra persona también, hermanos, se vea modificado. Pero ¿qué pasa, hermanos, si alguien me grita y yo le grito? Es el cuento de qué, hermanos, de nunca acabar. Tú me gritas, yo te grito, tú te exaltas, yo me exalto. Y, hermanos, y por eso la gente más acaba hasta los golpes, ¿verdad? Porque, hermanos, en alguien tiene que cambiar la prudencia. Alguien, hermanos, tiene que marcar la diferencia. Si somos iguales, mis hermanos, entonces, ¿cuál sería la diferencia de nosotros como hijos de Dios? Si reaccionamos exactamente igual a lo que estamos recibiendo. Por eso creo, mis amados hermanos, que el más claro ejemplo que tenemos nosotros es nuestro Señor Jesucristo. La Escritura nos enseña, hermanos, dice que cuando le maldecían, Él no respondía, hermanos, maldición con maldición. Jesucristo, hermanos, enseñaba y decía, cuando te den una mejilla, pon la otra, decía Jesucristo. Si nos damos cuenta, hermanos, Jesús siempre hablaba de una manera amable, hermanos, de una manera tranquila. Él, hermanos, él respiraba, hermanos, mansedumbre. ¿Y cómo era el ambiente, hermanos, de la gente que lo seguía de Jesucristo? De paz. Por eso, hermanos, seguían a Jesús, porque él transmitía esa paz que solamente, hermanos, proviene de Dios. Porque sus palabras eran bendición. Lo dice, hermano, la Escritura Sagrada.
Lo que de la abundancia del corazón, hermanos, hablará la boca. O Jesús decía en Mateo capítulo 7, por sus frutos los conoceréis. Y Jesús, mis amados hermanos, era un buen árbol y los frutos que él emitía a través de cómo hablaba, cómo pensaba, cómo se comportaba, cómo actuaba, hermanos, con todos los demás. Hermanos, esos frutos hablaban, hermanos, de la esencia que era Jesús. Y por eso, hermanos, Jesús podía tener, hermanos, tenía influencia sobre las demás personas. Las personas que abrían su corazón para escuchar a Jesucristo, abrían su corazón, hermanos, para seguir su ejemplo, cambiaban su vida de una manera totalmente, hermanos, radical. Pasaban, dice la Escritura, como dice el apóstol Pedro, pasaban de tinieblas, hermanos, a luz. Dice Mateo capítulo 7, versículo 12, y esta, hermanos, es una gran verdad. Levante la mano a quien le gusta que le griten. No, nadie, no levante su mano. ¿A quién le gusta, hermanos, que le hablen feo? ¿A alguien que lo agredan? No. Que hablen mal de él, ¿a alguien le gusta? ¿Verdad que no, hermanos? ¿Verdad que no nos gusta? ¿Verdad que no nos gusta? Decía mi abuelita, nos gusta hacer, pero que no nos hagan, ¿verdad? Y creo, mis amados hermanos, que esto quizá nos funcionaba cuando no conocíamos a Dios. Pero hoy en día, mis amados hermanos, que tenemos la bendición de poder conocer al Señor, dice Mateo capítulo 7, versículo número 12 de la siguiente manera. Mateo 7, versículo número 12. Dice el Señor Jesús, así que todas las cosas que quisierais que los hombres hicieran con vosotros, así también haced vosotros con ellos. No hay más. No hay más, dice Jesús. Y se dan cuenta, son las mismas palabras del apóstol Pablo. ¿Se dan cuenta? Lo que el hombre sembrara, eso no segará. Aquí Jesús lo maneja de una manera más clara respecto a nuestra relación humana. Y dice Jesucristo, si tú no tratas bien a las personas, no pienses que vas a recibir algo bueno. Como tú trates a los demás, es como vas a ser tratado tú. Jesucristo lo dice claro. ¿Quieres que las personas te hagan bien? Dice Jesucristo, haz con ellas lo que tú quieras. ¿Qué es lo que vas a sembrar? ¿Qué queremos, mis amados hermanos, reflejar? ¿Queremos, como el niño, hermanos, gritar cobarde, que nos regrese cobarde? ¿Queremos, hermanos, enojarnos, hermanos, con el eco y que el eco, hermanos, nos retó, hermanos, nos rebote, hermanos, igual o peor aún, hermanos, que lo que nosotros dijimos? O como el padre de familia, mis amados hermanos, queremos gritar campeón y que nos respondan campeón. Queremos, hermanos, lanzar una sonrisa y que nos regrese una sonrisa. Lanzar, hermanos, un abrazo y que nos regrese un abrazo. Tú decides, hermano. Tú decides qué clase de vida quieres tener. Tú decides, mi amado hermano, cómo quieres que sea tu entorno, cómo quieres que sean todos los días, cómo quieres que sea tu vida en familia, cómo quieres que sea tu, hermano, en tu trabajo, en tu escuela, en la misma iglesia, mi amado hermano. Tú decides qué clase de iglesia quieres tener. ¿En qué ambiente quieres vivir? ¿Cuál es el entorno espiritual que tú deseas para ti, para los tuyos? Es una decisión que tú puedes tomar. Es tiempo, mis amados hermanos, de que cambiemos el discurso, como dice Jesucristo, hermanos, para empezar a recibir, hermanos, lo que es correcto. Y no nos vaya a pasar, mis amados hermanos, abusados. Abusados, porque en este sentido, mis amados hermanos, de repente pasa que tratamos de ser espirituales y nos encontramos con un César González, perdón, que diga, con un hermano neurótico, enojón, hermanos, por ahí, y que nos pueda ganar. Por eso es más importante que nos fortalezcamos espiritualmente, mis amados hermanos, porque dice Jeremías capítulo 15, versículo, hermanos, número 19. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te responderé, y delante de mí estarás, y sacaré lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y no te conviertas a ellos. Y este es el dicho que yo te decía, es que con lobos allá os enseña. No tiene que ser así. No necesariamente, hermanos, tiene que ser así. Va a ser así si tú quieres que así sea. Si tú quieres que cuando andes con lobos, aprender a aullar, decir es cosa tuya. Pero tú puedes enseñar a los lobos a maullar, ¿por qué no? Si te aplicas y lo haces bien, puedes hacer que los lobos empiecen a maullar. Y a lo mejor ellos no lo sabían hacer, pero tú puedes hacer el cambio también en ellos. No solamente en ti, sino también en el cambio en ellos. Por eso dice aquí el apóstol Jeremías, conviértanse ellos a ti y no se conviertan tú en ellos. O sea, que no tú agarres la influencia de ellos, sino que tú seas influencia positiva para todos los demás. ¿Me explico? Y hermanos, es una parte muy importante, hermanos, que nosotros tenemos que tener. Hermano, pero ¿cómo hago yo
para que no me afecte el entorno, para no terminar convirtiéndome, hermano. Es que tanto chismoso que me rodea, tanto mal encarado, tanto mal enojón, enojón, tanto murmurador que, hermano, a veces siento que ya se estoy murmurando de ellos. ¿No te ha pasado? Que murmuras de los murmuradores, que criticas a los criticones. Hermano, por ahí digo, sí es cierto, y que te hacen enojar los enojones, o entonces terminamos siendo igual que ellos, ¿verdad? Entonces nos están convirtiendo. Entonces, hermano, ¿cómo le hago yo para no ser yo el eco de alguien negativo, sino lograr hacer eco en la vida de alguien con algo positivo? Muy sencillo. Dice Romanos capítulo 12. Qué bueno que nos preguntan, mis amados hermanos. Me gusta mucho que me preguntan, porque así lo podemos responder, ¿verdad? Qué bueno que veo que nos están preguntando, así que vamos a dar respuesta a sus dudas, a sus inquietudes, hermanos, porque para eso estamos. Bueno, ya que preguntaron, hermano, ¿cómo le hacemos? Pues dice Romanos capítulo 12, vamos a leer más algunos versículos salteados para que lo podamos entender. Dice Romanos 12, versículo 14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y qué, hermanos, y no maldigáis. Voy a leer unos versículos y después vamos a ver tú y yo qué tienen en común estos versículos. Número 17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Versículo 20, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuvieres sed, dale de beber, que haciendo esto, aguas de fuego amontona su cabeza. No seas vencido de lo malo, más vence con el bien el mal. ¿Qué significa, mis amados hermanos? ¿Qué tiene en común todo esto? Es cambiar lo negativo por algo que, hermanos, positivo. Y no sé, hermanos, si han visto, hermanos, que hay ciertas plantas tratadoras de agua. Reciben, hermanos, aguas negras, aguas sucias y muy mugrosas, hermanos. Y estas plantas, lo que hacen, mis amados hermanos, a través de un proceso muy interesante, entra agua sucia, hermanos, y sale, hermanos, sale agua limpia, hermanos, sale, hermanos, agua potable, hermanos, para que, hermanos, que se puede tomar. Por ejemplo, hay plantas, hermanos, desalinizadoras, o plantas, hermanos, sobre todo en países como Israel, que son escasos de agua potable, y estas plantas, hermanos, que son carísimas, por cierto, lo que hacen, hermanos, es tomar el agua del mar, la retoman. Esa agua, hermanos, no es potable, no es para consumo humano. Si alguien se la toma, hermanos, de grandes cantidades, se puede morir. Y esta planta lo que hace, hermanos, es quitar estos componentes y por el otro lado sale, mis amados hermanos, agua pura y cristalina que da vida y que, hermanos, tú puedes agarrar, tomarte un vaso de agua y, hermanos, siguiente. Pero ¿cómo es posible? Porque hay algo, hermanos, que transforma lo negativo en positivo. Y lo que Pablo nos invita a nosotros como hijos de Dios es que para que las personas se conviertan en nosotros y podamos, mis amados hermanos, hacer eco en su vida, mis amados hermanos, que todo eso negativo que nosotros recibamos, no importa lo que te digan, mi amado hermano, no importa lo que recibas, críticas, murmuraciones, ataques, enojos, griterías, insultos, lo que tú recibas, tómalo en tu persona y con el Espíritu Santo de Dios y con la palabra que has aprendido, transfórmalo. Recibe lo malo, todo en tu corazón, transfórmalo con ese Espíritu Santo y cuando regrese eso que tú recibiste a la persona que te lo mandó, si te manda maldición, regresa la bendición. Si te manda un grito, regresa una sonrisa, transformando todo, haciendo de algo negativo, hermanos, algo positivo, de algo malo, hermanos, convirtiéndolo, hermanos, en algo bueno. Algo que podría perjudicar en algo, hermanos, que podría llevar sanidad y vida para muchísimos más. Esto, mis amados hermanos, es algo, hermanos, muy hermoso, hermanos, y muy bello. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Pablo le decía, hermanos, al apóstol Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo de los fieles. Mis amados hermanos, es importantísimo que nosotros nos convirtamos en ese ejemplo. Dice el apóstol Pablo, tú que dices que no se debe de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se debe de criticar, criticas al apóstol Pablo, no funciona. Pero Pablo dice, si cambiamos las conductas, empezamos por nosotros. ¿Quieres cambiar el mundo? Cámbiate tú. Cambia tus actitudes, mentalidad, dice Pablo, y de esta manera dice Timoteo, cuando tú seas ejemplo de los demás, cuando le muestres a los demás la manera en cómo la palabra de Dios ha transformado tu vida y lo que puede hacer en la vida de cada uno de ellos, te darás cuenta que al paso del tiempo, mis amados hermanos, las cosas irán cambiando poco a poco. Nuestro Señor Jesucristo, mis amados hermanos, fue un personaje tan hermoso, tan tremendo, que, hermanos, en tan solo 3 años y medio, Jesucristo logró cambiar el rostro, hermanos, del mundo. Un mundo, hermanos, de pecado, alejado de Dios, envuelto en la maldad. Llega Jesús, un hombre, hermanos, humilde, un cordero, hermanos, que dice la Escritura que enmudeció, hermanos, y no abrió su boca.
y llega, hermanos, con el ejemplo de servir a los demás, demostrar, hermanos, en su propia persona la bendición de Dios, el cambio que Dios había hecho en su vida. Y Jesús, hermanos, con esta actitud, hermanos, de nobleza, hasta el día de hoy, mis hermanos, seguimos hablando de Jesucristo. Y ha habido millones de personas que han conocido a Dios, pero millones de personas, hermanos, que han obtenido una oportunidad delante del Todopoderoso, que han conocido al gran Dios hoy, mis hermanos, y por solamente una razón, porque un día vino un hombre y cambió la perspectiva de todos ellos. Porque, hermanos, vino un hombre y resonó, hermanos, tan fuertemente que llegó y sigue llegando al corazón de millones de personas. En alguna ocasión, hermanos, Jesucristo le dijeron, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús dice, tanto tiempo estoy con vosotros y me dice, muéstranos al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Qué quiere dar a entender Jesucristo para que lo podamos comprender tú y yo más claro? Jesús era el eco de nuestro Dios. Dios era, hermanos, el emisor de su bondad infinita. Dios, hermanos, mandó un mensaje, hermanos, de amor y de misericordia, hermanos, y de perdón para todo el mundo. Una forma, hermanos, de vivir excelente, una forma de vivir espiritual. Y Dios manda ese mensaje. Y hermanos, y Jesucristo replicó como un eco, hermanos, en todo lugar, hermanos. Sonó Jesucristo, hizo que este eco para nuestro Dios, hermanos, llegara a millones de corazones y sigue llegando hasta el día de hoy. Llegó a tu corazón y llegó a mi corazón. Y ahora, por eso Jesús decía, mi doctrina no es mía, quien está hablando es Dios, yo solo soy el eco de la voluntad del Todopoderoso. Y Jesús decía, yo no hablo de mí mismo, sino de lo que el Padre me ha dado, eso es lo que yo vengo y replico. Y lo que nosotros tenemos que convertirnos ahora es en el eco de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Tenemos que ser, hermanos, esa repetición, hermanos, de la voluntad de Jesús. El apóstol Pablo decía, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Pablo decía, yo soy el eco de Jesús. Algo similar a lo que Jesucristo decía con el Padre. Hermanos, y tenemos que ser así, y nosotros imitadores, mis amados hermanos, de Jesucristo, mostrando, hermanos, en nuestra vida la misericordia y la grandeza de nuestro Dios, haciendo, hermanos, que ese eco retumbe hasta el último rincón de nuestra tierra, empezando por quién, por nuestras vidas y por toda la gente hermosa, hermanos, que amamos. Demostrándole, mis amados hermanos, que es posible vivir, hermanos, de una manera correcta, cambiando nuestras actitudes negativas, mis amados hermanos, por positivas. Empezamos a cambiar nuestra mentalidad, quejándonos cada día menos y agradeciendo cada día más, hermanos, dejando de ver las cosas, hermanos, complicadas y empezamos a verlo todo de una manera más positiva, más bendecida, bajo la gracia y el amor de nuestro Dios. Dice Filipenses capítulo 4, versículo 8. Vamos terminando, mis amados hermanos, esperando, mis amados hermanos, que podamos nosotros verdaderamente poner en práctica esta palabra tan hermosa y tan bella que Dios nos da, mis amados hermanos. El día que todos como iglesia lo podamos cambiar y podamos poner por obra, de verdad te vas a dar cuenta que indudablemente, hermanos, verás una iglesia distinta, una iglesia diferente, una iglesia que va camino a hacer la voluntad de nuestro Dios y a reflejar lo que es el Señor. Filipenses capítulo 4, un consejo del apóstol Pablo, dice capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensad. Dice el apóstol Pablo, llenémonos de cosas positivas, llenémonos de cosas, hermanos, que nos ayuden todos los días a ser mejores, a ser verdaderamente, mis amados hermanos, hijos de Dios, a ser, mis amados hermanos, lo que Dios espera, hermanos, de cada uno de nosotros, hermanos. Y de esta manera podremos algún día, hermanos, y por qué no pensar, hermanos, incluso el día de mañana, ponlo en práctica en la parte clara. Llega el día sábado con una actitud sonriente, con el lado positivo. Si alguien habla negativo, cambia el chip, cambia la idea, cambia el pensamiento, motiva, abraza, regala una sonrisa, mis amados hermanos, y pongamos, hermanos, en práctica todo esto, para que al final del día, hermanos, como dijera Mateo capítulo 5, versículo 14, hermanos, adelante, nos convirtamos, mis amados hermanos, en esas lumbreras, hermanos, que podamos brillar, y que, hermanos, ese brillo que viene de parte de nuestro Dios, toque muchísimos corazones. Es tiempo, mis amados hermanos, de hacer eco y a través de nuestro Dios, hermanos, podamos tocar muchísimas vidas y hagamos de este mundo un mundo mejor. Que Dios me los bendiga abundantemente, mis amados hermanos. Paz a vosotros. Paz a vos, hermano César, y muchas gracias por este mensaje. Ahí está.